Eh, no me acuerdo, sinceramente, la primera vez cómo me llegó el contacto, pero creo que era, yo vivía en Londres y se hacía una campaña evangelística de Carlos Anacondia en el Palacantro, no, ¿cómo se llamaba ese? ¿El Milán, Daniel? El, Palacandi, Palacandi, ah, en Monza, el Paracandi en Monza, exactamente. febrero del 2009. Allí 2009, mirá vos, se hacía una campaña con Carlos Anacondia y yo dije, bueno, vamos a colaborar y ahí Daniel era el encargado. Así que sí, Daniel y sus hijos, no me acuerdo qué hijos eran, si Samuel y eran dos hijos que tenías que estaban a cargo. Lucas me parece que ya no estaba más en Italia. No, en ese momento Lucas ya se había vuelto a Argentina. Él estuvo Claro. el primer año y medio estuvo en Argentina, después se volvió, estuvo en Italia, después se volvió ya para Argentina otra vez. Sí, sí. Claro, claro. Y me acuerdo ahí qué sorprendente fue, porque llegó, bueno, vamos a ver si los milagros y los portentos que ocurrían aquí en las campañas con Carlos Anacondia en Argentina ocurren en Italia. Este, y sí, 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 cuando Carlos Anacondia empezó a reprender, la gente se empezó a manifestar. Claro, yo estaba como ujier, no estaba como en lo que sería la carpa de liberación, eh, pero me dijeron que ahí ocurrían también un montón de cosas raras, inclusive una mujer bruja que se entregó al Señor y dice que volaba y reventaba contra las paredes, algo así era, pero me contaron, yo estaba de afuera nada más. Pero realmente, ahora lo que pasa es que, claro, la mayoría de los que concurrieron eran latinoamericanos y el italiano en sí un poco duro para poder creer. Yo me acuerdo una vez, Daniel, que me contaste, una vez que te fui a visitar, que ya estabas ahí en Milán, en el edificio, y donde vive Samuel ahora, y vos me dijiste, Monza enfrente hubo. de mi, en Es Monza, Monza, perdón, Monza, Monza, en no es Monza, Milán. no Milán. Monza. Sí, sí, es Está cerca de pegado, Milán, pero sí, es sí, sí, Monza. Son dos en ciudades Monza, diferentes. exacto. Y me acuerdo que me dijiste, todas las mañanas me levanto, salgo por la puerta de mi departamento, mirando enfrente hay un departamento de un hombre italiano mayor, todos los días yo lo saludo y el hombre no se digna en dirigirme la palabra. No sé si eso cambió, pero eso fue por... No, sigue siendo sigue, igual. sigue siendo igual. Después me acuerdo, Daniel, mira, todas las cosas lindas que me acuerdo. Después me acuerdo esa vez que fuimos a buscar unas donaciones cuando se mudaron con la iglesia al local nuevo, donde están ahora, y fuimos a un edificio a buscar un hermano en el subsuelo, tenía un montón de cosas guardadas, y fuimos y nos dejaron pasar y todo con la camioneta que habías alquilado, y cuando el hombre vio que nos hizo pasar y que éramos todos latinoamericanos, vino y te quería echar. Váyanse, váyanse, váyanse. Y Daniel dice, no, ¿por qué me voy a ir? La camioneta está bien instalada, está bien estacionada, además. No me voy. Y vino el encargado del edificio, y Daniel, y también lo echaba, y Daniel dice, no, 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 no me voy. Bueno, vamos a buscar a la policía. Y dice, vayan a buscar a la policía si quieren. este, pero bueno, quiero decirle que cuando el tema es un latinoamericano, tiene que tener las bases muy profundas en Cristo, saber quién es, quién te mandó, porque si no, no es fácil subsistir. Y Daniel tiene ciudadanía italiana y todo, todo él es italiano, mide 1,90 m de altura, o sea que da miedo, grandote, pero sin embargo, aún así todo, no es fácil llegar al italiano, pero de todas maneras, allí tenemos que estar, allí tenemos que estar. Bien, entonces, bueno, esto es más o menos lo que me acuerdo de Daniel. Después me acuerdo, Daniel, un día cuando viniste a Argentina,
y nos encontramos en Aeroparque, y yo te presenté dos hombres que tenían llamado a Italia con sus respectivas esposas, eh, y bueno, ahí con mucho entusiasmo Daniel le dio todas las indicaciones y todo. Bueno, de estos dos matrimonios, uno ahora está en Génova y el otro está en Sicilia. eh, y bueno, son cosas que me quedaron en la memoria, y algunas cosas más, por supuesto. Entonces presento a Daniel Mañín, cordobés de nacimiento, casado con otra cordobesa, con 3 hijos cordobesitos, ya grandes, mayores, los 3 casados con sus respectivas, sus respectivas esposas. Están ahora, uno en Argentina, 2 en Italia. Ahí está, cuando eras jovencito. ¿Te acordás, Darío, cuando eras jovencito? Era vos, todavía tenías fe. Cuando era más jovencito. Cuando eras más jovencito, bien. Sigo siendo jovencito, sigo siendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ahí está el PowerPoint para aquellos que quieran mirar y recordar todo lo que Daniel va a compartir. Coloqué allí algunas fotos, y que a mí me gustaría que cada uno de ustedes pudiera tener su propio PowerPoint como este. Yo les puedo ayudar, pero necesito datos y fotos, y ahí le vamos haciendo el PowerPoint a cada uno. Nuestras historias son dignas de ser leídas y escuchadas por todos, porque la palabra dice que somos cartas abiertas, leídas por todos. Y hoy vamos a leer la carta de Daniel, no el libro de Daniel de la Biblia, Daniel Mañín. Daniel, buenos días, un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, este es el público todo tuyo, ya te dije, acá la gente se siente libre de preguntar. Veo que hay algunos hermanos que no los he visto otras veces. Siéntanse libres de preguntar. Hay al final un tiempo para preguntas, pero si en el momento quieren preguntar, pues pueden pedir la palabra, levantan la mano. Yo total los veo a todos, levantan la mano y hacen la pregunta. Así no se nos pasa. Daniel es un hombre de mucha experiencia. Daniel, buenos días, adelante con tu parte del día de hoy. Bueno, hola a todos, es un gusto para mí, un privilegio realmente poder compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, tal como lo decía Hugo, nosotros somos obviamente argentinos, no hace falta que lo aclaremos. Yo digo, bueno, que nací en Argentina, soy además italiano por herencia. Mi abuelo nació en la zona del Piemonte, cerca de Torino, del siglo XIX, pero la vida me hizo brasileño también. Digo siempre que soy un argentino por nacimiento, italiano por herencia y brasilero por elección. Digo esto ¿por qué? Porque el Señor nos llamó a la obra misionera allá por el año 2000, 2001, y bueno, para todos aquellos que medianamente tengan un poco más de 25 o 30 años, saben de lo que estoy hablando cuando digo 2001. 20 años atrás, Argentina era un polvorín, con el gobierno que se cayó y después que tuvimos 5 o 6 presidentes en una semana. Un desastre. Bueno, uno de los tantos desastres que Argentina vivió, y que, bueno, el que está viviendo ahora parece que es el peor, pero seguramente después va a venir otro que va a ser peor, porque eso es lo que venimos viendo desde hace un montón de años. Pero ¿cuál es la cuestión? El Señor eligió ese momento para llamarnos a nosotros, no sé por qué, pero bueno, en el momento en que todas las organizaciones misioneras argentinas y los misioneros argentinos que habían ido, que habían sido enviados en los años anteriores a diferentes lugares del mundo, las organizaciones y las iglesias los hacían volver porque no los podían mantener. ¿Por qué? Porque había pasado algo parecido a lo que está pasando ahora en cuanto a el desequilibrio económico. Ahora de pronto yo sé que hace 3 años atrás un dólar costaba 20 pesos. Hoy el dólar cuesta
160. Entonces voy a decir, ¿cómo? ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, en el 2001 el dólar pasó de 1 a, era la época del 1 a 1, duró hasta el 2001, en el 2001 el dólar se fue a, me acuerdo que 4,50, 5, después empezó a bajar, pero aumentó de 1 a 5 en cuestión de 15, 20 días. Así que obviamente imaginaos que para una iglesia argentina implicaba tener un misionero en el exterior, era lo mismo que tener 5. Así que en esa proporción empezaron a volver. Así que bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque nosotros queríamos salir enviados por la iglesia, ¿sí? Si la iglesia no tenía todo el sostén para nosotros, bueno, ok, pero siempre nos decían en todos los congresos a los que íbamos que la iglesia que nos enviaba tenía que estar activamente involucrada con parte de nuestro sostén, si no era el sostén completo. Bueno, entonces ahí empezó toda nuestra búsqueda y preguntar por aquí, preguntar por allá, tratar de entender esto. Nunca jamás habíamos estado en un congreso misionero, nunca jamás habíamos participado. Habíamos sido ofrendados durante 13 años a una misionera todos los meses, pero eso fue hasta el 2009, del 87 hasta el 2009. No, perdón, no, ¿qué estoy diciendo? 2009. 99, perdón. Claro. Del 87 al 10 años. 99. Se me fueron. Del 87 al 99. En el 99 ella vuelve a Argentina y entonces nosotros dejamos de ofrendarle, pero nunca nos había interesado la obra misionera. O sea, estábamos en una iglesia donde se hablaba muy poco de misiones, y bueno, nosotros, cuando realmente el Señor nos llamó, para nosotros fue como una segunda conversión. Una cosa muy violenta, si se quiere, a tal punto que de pronto 3 meses después nosotros ya queríamos venir, y nos decían que tengamos cuidado con los hijos y que esto y que lo otro, y no, nosotros vamos a ir. Lo que le pasa a cualquiera que recibe un llamado, ¿sí? Pero bueno, gracias al Señor pudimos aprender, esperar, y entre las cosas que fuimos aprendiendo es que Dios está más interesado que nosotros en que le sirvamos, porque a veces es como que decir, ¿por qué el Señor no hace nada? Si el Señor no hace nada es que todavía no es el momento para que salga. Es así, porque cuando Dios quiere, aprieta un botón y se alinean todos los planetas y uno sale. Digo esto ¿por qué? Porque en medio de toda esa situación que se estaba dando en Argentina en el 2001, con los misioneros que volvían, con que nadie quería hacer ningún tipo de compromiso con nada, y esto, el otro, a mí me invitan a una conferencia misionera para asistir a la conferencia misionera en Brasilia. En Brasilia. Bueno, yo obviamente fui, llevé obviamente la Biblia y un par de prédicas por las dudas que me invitaran en algún lugar, así, nada más. Bueno, la cuestión es que yo no lo sabía, pero el pastor que sí me conocía desde unos años antes, y que tampoco sin que yo lo supiera, él tenía de alguna manera todo mi currículum y sabía de mi llamado, pero yo no tenía ni la menor idea de todo lo que él sabía de mí. Resulta ser que, bueno, llegué allá y a los 2 días de que estaba allá en Brasilia, el pastor me lleva para que me quede en la casa con él. Después, con los años, supe que nadie nunca iba a quedarse en la casa del pastor. Él quería conocerme. Yo no tenía ni la menor idea de que él quería conocerme, pero él sí. Él quería conocerme y él estaba seguro que nosotros teníamos un llamado de Dios. En Argentina nadie nos abrió una puerta. En Brasil, a 3.500 kilómetros, sí. Ahí es donde uno entiende, todo pertenece al Señor. Todo pertenece al Señor. Y realmente, bueno, después de 4 días de estar allí,
el pastor me dice que había un taller sobre economía de la iglesia, no sé qué cosa, y que bueno, que yo era el que tenía que predicar. Yo no tenía ni la menor idea, pero ni la menor idea. Después supe con el tiempo que él me estaba probando, ¿no? La cuestión es que cuando empiezo a hablar, tenía obviamente una persona que me traducía, pero de una manera totalmente sobrenatural. Yo empecé a hablar portugués. Nunca había hablado portugués. Había estado una sola vez de vacaciones en Brasil, 14 días, pero nunca había hablado portugués. Y toda la gente entendía. Yo estaba más sorprendido que ellos de que yo pudiera hablar en portugués. Bueno, la cuestión es que cuando termina esa conferencia, el pastor, delante de una iglesia de 1.500 miembros, le dice que él está convencido que nosotros tenemos un llamado del Señor para servirle y que la iglesia de Brasilia quería participar con el 50% de lo que nosotros necesitábamos para ser enviado al campo misionero. 50% del sostén. A lo cual, bueno, como me imagino que pueden sentirse, yo cuando volvía en el avión venía caminando arriba del ala. Mientras el avión volaba, yo venía caminando arriba del ala. ¿Sí? Una cosa, pero muy loca. Llegué a Argentina y empecé a hablar por teléfono con uno y con el otro, lo que normalmente hacemos, ¿no? Y que, bueno, ahora tengo que conseguir que la iglesia argentina, esto, el otro, pasó todo el 2002, pasó todo el 2003. En Argentina no conseguí ni $1. Nadie. Nadie. Ni una iglesia, jamás. Claro, en ese momento habían comedores, porque la gente no tenía para comer, era un desastre. Argentina 2002, 2003, olvídalo. Pero bueno, ese era el momento en el que Dios me llamó a mí. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que al final del 2003, ya a principios del 2003, estábamos hartos de preguntarle a uno, hablar con el otro, y acá y allá. Y no había forma, nadie, absolutamente nadie, nos prestaba atención, nadie quería ni siquiera oír hablar de la obra misionera. Bueno, entonces ya medio como que estábamos diciendo, esto no es para nosotros, será que nosotros hemos oído mal. Sí sabíamos del compromiso de la Iglesia de Brasil y nosotros queríamos el respaldo de una iglesia que estuviera involucrada con nosotros. ¿Sí? Que no era solamente lo económico, pero no podía ser sin lo económico. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios lo económico tiene mucho valor, hasta el punto que Jesús dice que es el otro Señor. Entonces yo digo, compromiso de la boca para afuera, no. Del bolsillo para adentro, sí. Bueno, muy bien. Ahí fue entonces que a fin del 2003 dijimos, esto no será para nosotros, esto no será para nosotros. Y recuerdo que un día yendo a trabajar en enero, por ahí, del 2004, yo trabajaba en un banco, en lo que el banco Credit Corp, era cajero del banco Credit Corp. Orábamos y todos los días con mi esposa preguntándole, Señor, ¿cuándo vamos a tener un poco más de claridad sobre esto? Porque estábamos, que hacíamos esto, que hacíamos aquello, que nos íbamos, que no nos íbamos, con 3 hijos adolescentes. Era una situación realmente muy, muy inestable, espiritual y emocionalmente para la familia. Y no lo podíamos prolongar en el tiempo. Entonces, recuerdo sí que un día estaba en el banco trabajando, a enero, febrero, no recuerdo bien. Y bueno, cierro la caja para irme al baño. El baño estaba en un pasillo largo al fondo. Y yendo en el pasillo, nosotros orábamos siempre con mi esposa y decíamos, Señor, ¿cuándo vamos a ver? ¿Cuándo vamos a ver? Y yendo para el pasillo, la vocecita, ¿sí? Que no sé si la vocecita fue audible o me pareció a mí en la mente, no sé, pero la cuestión es que yo escuché 8 de abril. El 8 de abril vos vas a tener una respuesta. Oh, ok, Señor,
Sencillo, para mí era, digo, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, el 8 de abril me voy a encontrar con los pastores de Brasil y vamos a terminar de armar todo esto, muy bien. Llego a mi casa, siempre la cargo a Susana, ¿no? Le cuento a Susana que Dios me había hablado y Susana, con el espíritu de la mujer de Job, me dice, bueno, el 9 vamos a ver si es cierto. Bueno, la cuestión es que, digo, bueno, sí, o sea, pasa así cuando Dios te habla de una manera para vos, los otros lógicamente no lo creen. ¿Por qué? Porque si hablo con vos por algo es. La cuestión es que poco tiempo después, unos 10 o 15 días, me llama el pastor de Brasil diciéndome que venían para Argentina. Yo dije, bueno, qué bueno, pastor, qué lindo. Sí, me dice, queremos hablar con ustedes para ver cómo podemos hacer para que ustedes salgan al campo misionero. Yo, wow, esto va en el mismo camino. Muy bien, digo, pero ¿y ustedes van a venir por aquí, cerca donde vivimos? No, dice, nosotros vamos a llegar a un lugar que se llama El Soberbio y que está en la provincia de Misiones. Yo estaba en San Francisco, en Córdoba, 1800 kilómetros. A ese punto, yo llevaba 2000, 2001, 2002, 2003, 4 años viajando para un lado, para el otro, para acá, todo a costillas nuestra. Viajé a Europa en el 2002, viajé a Estados Unidos en el 2003, todo pensando en la posibilidad de la obra misionera. Puertas abiertas para la obra misionera. Nada. Y estaba así a ese momento ya totalmente reacio a seguir gastando dinero. Tuvimos 5 años sin tener la posibilidad de irnos de vacaciones. ¿Por qué? Porque teníamos el problema de que cuando había en las vacaciones iba a un congreso misionero. O sea, nosotros, toda nuestra vida se transformó después del llamado. La cuestión es que el pastor me dice, no, miren, nosotros no vamos a llegar hasta allá, pero nos gustaría hablar con ustedes. Entonces, bueno, yo cuelgo el teléfono, le cuento a Susana lo que me dice el pastor y le digo, mira, acá hay 2 cosas para hacer. Una es creer que todo viene de parte de Dios y otra es no creer que nada viene de parte de Dios. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer la gran Gedeón. Poner el vellón afuera y si es de Dios se va a mojar. Y si no es de Dios no se va a mojar. Y entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Mira, en la próxima llamada que el pastor me haga, a mí el Señor me habló que yo me iba a encontrar con los pastores el 8 de abril. Estoy hablando de mediados de febrero. El pastor no sabía cuándo iban a venir. Si ellos vienen el 8 de abril y nos pagan el viaje, vamos para allá porque Dios está en el tema. Wow. Si no, no vamos. Punto. Y acá se terminó nuestra carrera misionera. Claro, porque estábamos muy, muy agotados de promesas de esto. O sea, no quiero entrar a dar nombre, pero nos hicieron promesas, pastores con iglesias grandes, con iglesias más pequeñas, que no iban a hacer esto, promesas, pero un montón. Ninguno cumplió lo que prometió. Ninguno. Daniel, acá te están escuchando varios que han pasado por lo mismo. Sí, Así que sí. habla tranquilo. Bueno, es lo común, desgraciadamente. Pero, ¿cuál es la cuestión? Bueno, perfecto, Susana estaba de acuerdo, entonces, bueno, vamos a ver. Me llama el pastor a la semana siguiente, me dice, ¿y cómo está? Bueno, bien, bien. Y digo, pero el pastor, ¿usted sabe la fecha? Me dice, no tengo todavía la fecha, pero será seguramente fines de marzo o principios de abril. Sí, le digo, mire, nosotros estamos con un problema, se me había perdido de alguna manera la posibilidad de pensar en la fecha y todo esto, estamos con algunos problemas, tenía un problema con el auto, me había chocado el auto, no sé cómo voy a hacer para poder ir, tengo que gastar dinero. Entonces él me dice, pero no se haga problema, si usted no puede pagar el viaje, se lo pagamos nosotros. Solo falta que me diga que vengan el 8 de abril. Bueno, claro. Ok. Muy bien, colgamos la llamada, me llama a los 15 días, me dice, pastor, vamos a estar en ese lugar 3 horas, desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, y ahí necesitamos encontrarnos con usted.
¿Usted puede venir? Le digo, sí, pastor, pero ¿en qué fecha van a venir? El 8 de abril. Wow. Yo, wow. En bicicleta me iba, si era necesario. En bicicleta me iba. Me fui para allá y bueno, después, bueno, lo demás ya es historia conocida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé que muchos de los que están aquí están pensando ver cómo hacer y qué podrían hacer y hacer el sacrificio y no importa aunque no tenga para comer, no importa. Yo sé que uno tiene eso en su corazón, pero ¿cuál es la cuestión? No, nada sale bien cuando no estamos en el kairos de Dios, ¿sí? Es decir, no siempre nuestro cronos funciona como el kairos de Dios, no siempre. Y cuando Dios no nos permite ver fuera lo que nosotros deseamos ver, es porque Él está trabajando dentro nuestro. Siempre tengo presente una ilustración muy interesante sobre ese punto, de un hombre que, bueno, Dios lo llama para que le sirva, y entonces Dios le dice, bueno, si quieres servirme, bueno, tu tarea, tu ministerio empieza mañana por la mañana, quiero que te levantes y todas las mañanas, desde las 8 de la mañana y hasta las 10, empujes una piedra. Bueno, ¿cuál piedra? Y yo le dice, esa que está ahí. Y era una piedra casi grande como una casa. Entonces se largó a reír. Dice, ¿cómo para que voy a empujar esa piedra? Y nada, silencio total. Dios no le responde nada. Entonces se queda todo el día pensando, dice, pero es ridículo que Dios me diga que empuje esa piedra. Si Él sabe que yo no la voy a poder mover. O sea, ¿qué es lo que me quiere decir? No entiendo. Dice, pero bueno, a la mañana siguiente dice, va, ¿qué pierdo? A las 8 de la mañana se levanta y empieza a empujar la piedra, empujar la piedra, empujar la piedra. Obviamente la piedra no se movió. Y así pasó, y lo hizo el segundo día, y el tercero, el quinto, y así. Al año completo, obviamente la piedra no se movió ni un milímetro. Al año completo, al año viene Dios y le dice al hombre, ¿y cómo estás? Entonces este hombre le dice, la verdad es que estoy totalmente defraudado conmigo mismo. Y aún contigo, porque me dijiste que moviera la piedra y la piedra no se movió. Y la verdad que no creo haber aprendido nada. Entonces Dios le dice, mira tus músculos. Y claro, imagino lo que puede pasar con un hombre que está 2 horas todos los días empujando una piedra, ¿sí? Haciendo esto, ¿sí? Era su caja torácica se había aumentado, su fuerza se había aumentado, todo él, sin que se diera cuenta, estaba siendo transformado físicamente, sin que lo notara. Y Dios lo había puesto precisamente para ver lo que Dios es capaz de hacer con alguien que lo obedece. Eso fue muy significativo para mí. ¿Por qué? Porque uno quiere y tiene sus tiempos, y muchas veces los tiempos de Dios no son los nuestros. Hay una frase muy interesante, y es el hecho de que si uno quiere hacer reír a Dios, tenemos que contarle cuáles son nuestros planes. Y Él se va a reír tanto, porque normalmente no tiene nada que ver con lo que va a pasar después. Así que bueno, esa es un poco nuestra historia. Después, bueno, obviamente el camino ha sido bastante rápido, del 2004 que nos encontramos con los pastores esa mañana, y concretamos la posibilidad de un ministerio en Italia, y bueno, fines del 2004 nos fuimos a vivir a Brasilia. Vivimos en Brasilia 5 meses porque la iglesia no conocía a mi familia. Yo pedí que antes de ir yo quería que la iglesia nos adoptara a la familia, no solamente a mí. La iglesia lo concedió, trabajamos, servimos en la iglesia esos 4 meses más o menos, y a mediados del 2005 llegamos a Italia.
nos instalamos en la Toscana, ahí hablamos antes de llegar con un matrimonio argentino, cordobeses también, Walter Domini y Susi. Walter está ya con el Señor, tuvo un cáncer hace unos 2 años y medio, 3 años, bastante fulminante, y un poco más de un año falleció. Él nos ayudó a alquilar la casa, trabajamos juntos un buen tiempo hasta que de pronto después se dio la oportunidad de que nosotros comenzáramos con una obra cerca de Florencia, en una ciudad que se llama Asciano, y ahí trabajamos 2 años y dejamos un matrimonio de la congregación al frente de la congregación y nos trasladamos a Monza con la idea de comenzar un ministerio también ahí en Monza. Así fue a mediados del 2007 y en el 2008 inauguramos la iglesia, 2008, mediados del 2008, se enferma mi esposa y bueno, ahí empezó toda una historia bastante complicada. Digo siempre que la iglesia de Monza es la evidencia de que es Dios quien hace crecer la iglesia, porque en medio de los problemas y las dificultades que nosotros hemos vivido, honestamente, no sé cómo es que la iglesia sigue en pie. Pero aquí Daniel, pero ahí sí también estuvieron tus problemas de rodilla, me acuerdo. oh. Sí, tuve problemas de artrosis, problemas de ácido úrico, se me complicó con la tensión arterial. Oh. Bueno, la obra misionera, queridos, es una picadora de carne, ¿eh? Es una picadora de carne. Y uno tiene que venir con una convicción muy grande, muy grande. ¿Por qué? Porque si estando en tu país tienes problemas y la obra te parece complicada, te parece difícil, no salgas a la obra misionera, porque la obra misionera es mucho peor. Mucho peor, es más una oportunidad, estás solo. Donde vayas vas a ser el extranjero, y siempre planteo que hay que ver qué es lo que uno quiere hacer en la obra misionera. Yo le recomiendo a los misioneros que vienen a Italia, que vienen a Europa particularmente, mi perspectiva es que tienen que venir con más de 40 años, porque en Europa, si uno tiene menos de 40 años, la gente no te lleva el apunte, porque no tenía autoridad. Esto era así en la época de Jesús, ¿sí? Los ancianos de las iglesias, los presbíteros, se les consideraba ancianos y maduros espiritualmente después de los 40 años. De ahí viene la palabra presbicia, de presbítero, la misma base. Y, lógicamente, uno, claro, esto no impide que alguien venga con 25 o 30 años, pero no venga a fundar una iglesia. Venga a sumarse a una iglesia, no a fundar una iglesia. Amén. A sumarse a una iglesia, sí, a hacer experiencia, y después, bueno, si el Señor desea una posición de responsabilidad, Él abrirá la puerta. Y si Dios no la abre, no fuerce la puerta, por favor. No sé qué otra cosa decir, Hugo. No. Y, Hugo, sí, ¿quién pregunta? Arturo, buen día para todos. Arturo, Daniel. Daniel Arturo es un hombre que lo conozco hace muchos años involucrado con las misiones y ahora se dedica a viajar por el mundo visitando misioneros. Así que ahí tenés un candidato que te va a pasar a visitar. Dale, Arturo. No, yo soy muy breve, buen día para todos, feliz día del trabajador también. Tres Gracias. cosas, Daniel, impecable tu disertación, tu testimonio. El punto 2, gracias a Dios por esas piedras que te puso Dios alrededor, que te robustecieron y que forjaron en vos un carácter a través del proceso. Porque leí que alguien había puesto, los cristianos no tenemos palabra. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero yo agradezco a esos que nos hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque seguimos adelante y no tiramos la toalla. Y la otra es que inspirás confianza, Daniel, porque ya sos un hombre sólido, ya plantaste las bases. Entonces, era lo que Dios quería, que vos inspiraras confianza
para que otros pudieran depositar en tu ministerio. Porque yo, como bien dice Huguito, viajo por muchos lugares, pero uno ve cosas realmente enclenques, ¿viste? Tomadas agarradas de los pelos. Y uno dice, ¿qué hago acá? No puedo ofrendar en este lugar, porque no me inspira nada. Pero veo que vos sos un hombre que extendés el reino, cumplís con los principios del reino. Te felicito, me aportaste una mañana feliz. Bueno, me alegro, querido. Me alegro. Bueno, mira, parte de la historia que nosotros hemos vivido en Argentina, este cartel que ustedes ven aquí, ahí, ¿sí? Del proyecto Bernabé, formando siervos, entre comillas, para el reino de Dios según el modelo de Jesús. Es un trabajo que nosotros iniciamos allá antes de salir a la obra misionera. Antes de salir a la obra misionera. ¿Por qué? Porque entendimos que y vimos muchísimas situaciones de gentes que teniendo de pronto 25, 30, 35 años, con dones y talentos, pero increíbles, increíbles, terminaban frustrando ese ministerio precisamente por no aceptar que había gente mayor con un propósito que Dios les acercaba para que los corrigiera. Y la verdad que me pongo a pensarlo y digo, ¿cómo es posible que nos pase eso? Nos pasa eso porque, bueno, es la pata más corta, yo creo, de la iglesia, donde cada uno hace lo que quiere, donde cada uno se siente que a mí Dios me habló y ya está. Y en realidad el proyecto Bernabé es un módulo con 30 lecciones, 32 lecciones particularmente, en la cual hemos de alguna manera armado todo esto precisamente pensando en los obreros más jóvenes, para que sepan qué se van a encontrar con servir a Dios. Porque servir a Dios es lo más extraordinario que hay, de eso no tengo ninguna duda. Si alguien en este momento a mí me ofrece, qué sé yo, 50.000 euros mensuales para hacer no sé qué cosa, no me interesa. No. ¿Para qué? ¿Qué podría tener? Me podría hacer un entretejido capilar, ¿sí? Pero no me interesa. No me interesa absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Yo creo que le hace mucho daño a la iglesia todo lo que tenga que ver con estas corrientes enfermizas donde de pronto el siervo, como es siervo de Dios, entonces está, wow, puesto por allá encima del resto, ¿sí? Y nos olvidamos de que el siervo de Dios tiene que ser siervo, literalmente. ¿Siervo de quién? Siervo de las personas que están alrededor. Y cuando uno sirve, la verdad que la carne no está muy contenta, porque nadie hace curso para cómo ser un poco más egoísta, cómo puedo ser un poco más arrogante, 4 leyes espirituales para ser un poco más orgulloso. Nadie necesita eso. A mí me sale con una naturalidad impresionante. ¿Sí? Pero claro, yo tengo que cultivar. La semana pasada hablábamos con los hermanos aquí, ¿no? En el estudio que estábamos haciendo, de cuando Jesús dice que tenemos que ser como niños. ¿Y el niño, cuál es la característica del niño? Todos pensamos en la inocencia. Ok, fantástico. Pero el niño sabe que él sabe menos que los otros. Y esa es la cuestión. El siervo tiene que saber que sabe menos que los otros. Y esa es la actitud. Yo puedo saber más que algunos, pero también sé que sé mucho menos que otros. Entonces no me suba a ningún caballo blanco. No. La actitud correcta es precisamente la del niño que quiere aprender, que es inocente delante de su papá, que se deja guiar, que encuentra personas referentes que de pronto nos ayudan, nos allanan el camino y nos van mostrando. Y la verdad es que, sinceramente, tenemos, hemos tenido oportunidad de compartir prácticamente todos los módulos en Bélgica,
en Suiza, en Italia, en 5 o 6 iglesias, además de nuestra iglesia. Lo estamos haciendo aquí con un grupo de líderes también. Lo estamos por introducir dentro de un seminario teológico que vamos a impartir junto con otros 7, 8 pastores aquí en España. Ahora, en este momento yo estoy en España, porque por causa de los problemas de salud de mi esposa, a finales del 2016, ella tiene fibromialgia, fatiga crónica, intolerancia química múltiple, y hace unos meses he descubierto también que tiene hipersensibilidad climática. Es una enfermedad muy, pero muy rara, pero ella tiene las 4. Y cuando se descubre esto, un médico nos dijo, en el 2013, 2014, ella tendría que intentar vivir en un clima más seco, más cálido y menos contaminado. Porque viviendo en Milán, lo único que queda para ella, la fibromialgia produce muchos, muchos dolores en el cuerpo, lo único que queda para ello, el próximo paso, es la morfina. Le estoy hablando de hace 2014, 7 años atrás. Mi esposa parecía que tenía 90 años. Yo la levantaba de la silla, le llevaba la comida a la cama, la bañaba. Ella pasaba semanas enteras en la cama llorando del dolor. Y fue duro, muy duro, muy duro. Pero hasta aquí nos ayudó el Señor. Sí. Bueno, Daniel, acá te están escuchando algunos misioneros que ya volvieron del campo, otros, la mayoría que están, son candidatos, digamos, y también hay algunos que son movilizadores. Entonces, me gusta seguir escuchándote, pero primero vamos a dar oportunidad si alguno quiere hacer alguna pregunta. No sé si Raúl Álvarez, vos que querés ir a Una, Italia, una, ¿tienes alguna pregunta? una Sí, cosita, Hugo. Con total libertad a todos los hermanos que están, no hay ningún problema. Pásale, si quieres, pásale mi WhatsApp bien, para que me llamen, no hay ningún problema. En lo que yo bien, pueda ser útil, acá estoy para dar perfecto. una mano. Bien, ¿Sí? lo coloco en el grupo. Y soy, Sí. soy testigo fiel de que Daniel responde. Y bueno, aquí está Nancy, la esposa de, de mi gran amigo Angelito Amaya en Rosario, que fue el último contacto que te pasé. Estaba muy contento, los Amaya quedaron muy satisfechos. No sé si se puede decir, pero bueno, no, me saco de la vaina para contar la decisión que está tomando la familia Maya en Rosario, pero lo dejo en manos de ellos. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé, Horacio, para Visiro, si querés hacer alguna pregunta, a ti que te gusta preguntar, o Pablo Andrada. ¿Puedo, Sí, puedo hablar? sí, Bueno, sí, sí, Luis, adelante. bueno, para mí fue algo muy lindo todo lo del testimonio porque cuando él estaba contando la salida, es muy similar a mi salida, justamente, o sea que me dio mucho, mucho aliento de seguir. Yo por tercera vez me quedé con el tema enganchado con el COVID, por tercera vez me reprogramaron el pasaje y tampoco pude viajar en abril, desde mayo del año pasado. Y bueno, la verdad que es muy duro todo este proceso, pero estoy empujando la piedra y se me están criando bastante los músculos, porque bueno, ya que no estoy en Italia, hoy te comentaba, estoy haciendo a través de las redes sociales bastante amistad en Italia y la verdad que se me están fortaleciendo los músculos, como decía, y la verdad que somos iguales en la salida, creo. Así que muy lindo tu testimonio. Gracias, Luis, Qué muchas bueno. gracias. Bien, ¿otra preguntita? Sí, sí, Hugo, bendiciones, feliz día del trabajador para Sí, todos. Horacio, Sí, adelante, sí, buenos días. buenos días. Bueno, preguntarle al hermano, ¿no? Porque Argentina, yo soy de Argentina, de Buenos Aires, está pasando lo mismo que, como él decía que había pasado en el 2001. Yo también tengo la intención de salir, de ir a la India, de ir a predicar, a
trabajar en el campo en la India. Y bueno, me sucede casi lo mismo que le sucede a él, golpear puertas en las iglesias y las iglesias en este momento están pasando un momento muy difícil también. La diferencia es que en esta Argentina ahora cerraron las iglesias y bueno, fue de mucho aliento y bueno, como decía el hermano que estaba hablando, eso te imparte aliento y bueno, te imparte a seguir creyendo en las promesas del Señor, que lo que Él prometió lo va a cumplir. Y como decía, ¿no? En el Cairo, en el tiempo de Dios, porque a veces nosotros nos pasa que queremos ya, queremos salir ahora, ya. Y Sí. bueno, todo lleva un proceso, un tiempo y la enseñanza fue muy buena, la de la piedra, creo que la voy a poner en práctica porque, bueno, es así. Algo está trabajando, algo está haciendo el Señor y bueno, nosotros creemos que Él puso la piedra por casualidad. Es Amén. todo. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Leandro, ¿vos querías hacer alguna pregunta? Me pareció. Sí, Hugo. Acá pensaré. No, se fue. Hay dos, eso, uno apaga. Listo, dale. Ahí está, ahí está. Pero prende el Mi micrófono. señora esposa, ¿no? Que también te estaba escuchando. Bien, dale. Bueno, decirle que me parece interesante la historia porque yo soy cajero y nadie tampoco me apoya nunca, así que me sentí sumamente identificado, pastor. Bueno, eso el chicarrillo. Ahora vamos por ahí a lo más importante. Nosotros en nuestra agencia misionera ya estaríamos, ya, ¿cómo decirlo?, maduritos para salir, ya tendríamos los permisos, tendríamos nuestros seminarios, o sea, ya estamos como en la última parte del proceso. Nosotros vamos a un país de Asia, un país de estos que no se pueden entrar, pero necesitamos pasar por España o por Italia, está en nuestro corazón. Más que nada profesionalmente, ya que si pasamos por Europa, podemos lograr un montón de cosas, entre ellos mi ciudadanía italiana, no la de mi esposa, que ya es italiana, sino la mía, y con eso movernos con libertad en Asia, ¿no? También tendríamos nuestra primera experiencia misionera juntos, porque mi esposa ya es misionera de tiempo, yo no. Entonces, como matrimonio tenemos nuestra primera experiencia misionera. Bueno, varios ítems que yo entiendo que el Señor nos está llevando a Europa, por lo menos un tiempo, ¿no? Nuestro primer tiempo de misión. Entonces, bueno, saber dónde está, pastor, usted, en qué ciudad, y qué posibilidades hay de colaborar con su ministerio también, acercándonos para servir, como bien dijo, ¿no? Bueno, mira, justamente yo le estaba diciendo recién a Hugo que no hay ningún problema, que le puede pasar a todos ustedes el número de teléfono mío, el WhatsApp, nos podemos comunicar. Nosotros estamos muy, muy cerquita de Milano. Es decir, si tú vienes para Italia por el tema de la ciudadanía y demás, es decir, ¿cuál es la cuestión? Es importante, tú tienes todos los documentos y demás. Yo te puedo dar una mano, te puedo orientar sobre el tema, pero de pronto lo más conveniente en este momento es que te tomes mi número de teléfono y me llames y yo te puedo explicar con más lujo de detalle, porque si no me voy a pasar 20 minutos, media hora hablándote de eso y obviamente lo demás... O sea, creo que puede ser muy bienvenido porque veo que sos un hombre de oración, tenemos la misma unción, ¿sí? Hemos orado y ha caído fuego del cielo, como con Elías, y nos quedamos así. Pero sí, llámame, escríbeme que no hay ningún problema, te puedo orientar absolutamente. Y sí, nos pueden acompañar trabajando en la iglesia en Monza un tiempo, absolutamente, sí, no hay ningún problema. Bien, buenísimo. ¿Otra preguntita? ¿Otra preguntita? Bendiciones. Sí, Raúl. Dale. Buenos días. Bueno, bendiciones También a todos. varios años que quiere ir a Italia. Y ya existe un viajecito. Amén, sí. Bueno, gracias. Escucharlo al pastor, de verdad que es una bendición para mi vida. Gracias, hermano Hugo Paulini, por la invitación.
Bueno, como sabe, usted y Hugo, y bueno, lo comparto a los hermanos, ya estamos en esa última etapa, por así decirlo, pero nosotros estamos orando por Milano, estamos orando por Italia, porque nuestro llamado con mi esposa, y me gustó en el Kairos, esa palabra lo anoté porque es lo que le digo a mi esposa. Mi esposa es más bien, no, tenemos que ir, ya tenemos que ir y estar, pero entendemos que Dios preparó este momento, este tiempo también para poder volver a escuchar y a sentir que es en el tiempo, ni antes ni después, sino cuando Dios disponga. Y bueno, gracias al contacto con Hugo Paulini, nosotros vamos a ir en primer lugar a Madrid, España, a colaborar con la organización Remar por un año. Y estamos ahí en ese proceso de llenar los papeles. Ya en sí los tenemos. Justo esta semana me puse a hacerlo porque yo dije, no, lo tenemos que llenar, pero sabemos y entendemos también cómo está nuestro país. Soy de Buenos Aires y bueno, me sirvió y bueno, escucharlo me alentó también. Con mi esposa ya nos sentimos viejitos entre los dos. Cumplimos 42 años, pero al escuchar al hermano, al pastor, nuevamente Dios me vuelve a decir, no hay edad para el servicio. Y me quedo con esas palabras de que lo que Dios va haciendo en nosotros. Y entiendo también que Dios está, y le digo a mi esposa, le digo, Lorena, hay algo que tenemos que entender, que el proceso, que para todos es diferente. Y el llamado lo sentimos, siempre oramos, rogamos, le pedimos a Dios, Señor, ¿cuándo es tu tiempo? Señor, ¿cuándo es tu tiempo? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no quiero perder más el tiempo. Desde que nos casamos, cumplimos 10 años de casado en febrero, y desde que nos llamó, bueno, estuvimos un año en Bolivia. Yo estuve un año y mi esposa estuvo 4. Y ahí nos conocimos nosotros. Y bueno, escuchar en el Cairo de Dios, me quedo con eso, y que para Dios también no hay edad, o sea, una bendición por escucharlo. No. Mira, yo siempre tengo presente eso porque, bueno, cuando Dios me llama a la obra misionera, yo tenía 41 años. Y claro, a mí me parecen mucho. Moisés tenía 80. Entonces, y nunca nos olvidemos que Jesús trabajó 3 años. Esa es la cuestión. Estar en el momento, en el lugar que Dios quiere. No tenemos ni idea de lo que Dios puede hacer con nosotros cuando tenemos ese nivel de dependencia de Dios. Yo me lo imagino a Moisés llegando 5 años antes al Mar Rojo y pegándole con el palo 5 años al mar, y el mar no se abre. Pero en ese momento, ¿usted cree que Moisés necesitaba el palo para abrir el mar? No. Moisés podría haber estornudado y el mar se abría igual. ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios y ya está. Esa es la cuestión. Y Dios está más interesado que nosotros en su obra. Ese es el tema. Claro que se van a levantar. Pablo mismo lo dice. Dios me abrió muchas puertas y se levantaron. Claro que sí, lógico. Pero nunca tenemos que olvidarnos que nuestra mayor tarea no es hacer, sino ser. Es necesario que el obispo sea, no haga. Nuestra mayor preocupación es hacer, no. Mi mayor preocupación debe ser como Jesús. Ese es mi objetivo, ser como Él. Después el resto, dónde Él me quiere usar, a dónde, no importa. Eso no importa. Lo que sí importa es que yo quiero parecerme a Jesús. Y de pronto lo que a mí me parece fuera, que no se ve nada, bueno, ok. Dios sabe. Dios sabe. A nuestra carne no le gusta que pensemos así, ¿eh? Yo lo digo, pero no porque yo ya lo haya aprendido. Lo tengo tan como Pablo, ¿no? No digo que lo haya alcanzado, pero sigo por ahí porque esa es la receta. Amén.
Sí, sí, eso es importante, pero uno lo va aprendiendo con el tiempo, pero es lindo aprenderlo antes de jovencito ya, ¿no? Escuchando de la experiencia de otros, pero otros hemos tenido que aprender así con los años. Eh, ¿Vos te crees que yo de esto y lo sea desde hace 20? No. No. No, no, uno va aprendiendo, va aprendiendo. claro, aprendiendo. exacto. No, porque está con Maximiliano. Priscila Ledesma sos vos, Maximiliano, ¿no? Es mi esposa. Sí, sí, ¿Cómo sí, me estás, Hugo? imaginé, me imaginé, me imaginé. Hoy lo pudimos Hola, Daniel. enganchar, lo pudimos enganchar a Maximiliano, que está en Italia y cerca de Siena. En cerca de Siena. Sí, sí, lo pudimos enganchar porque la esposa está con COVID, así que lo han encerrado. Si no tendría que estar trabajando. Es herrero artístico, Ah, así que si necesitas alguna obra en Monza, artística en herrería, dale Maximiliano, ¿querés comentar algo así cortito? sí, sí. Sí, la verdad que para añadir un poquito a lo que él dice y dar ánimo a los demás, yo son cuarta generación de pastores y casado con una hija de pastor. Somos pastores también asociados junto con mis suegros en Córdoba, Argentina, pero bueno, el Señor nos llamó acá, dejando todo, dejando una empresa, bueno, ya lo sabes, Hugo. Pero algo que sí, que me tocó mucho lo que dijo Daniel recién, es de que uno viene con las ganas de hacer de todo, pero es más valioso el ser que el hacer. Amén. Lo comprobé acá porque de tanto estar en escenario, yo soy artista plástico. Y mientras voy dibujando, voy predicando. Entonces me creía que era súper original y que en eso sí iba a explotar eso que el Señor estaba usando en mi vida allá en Córdoba, en Argentina. Pero cuando llegas acá y decís, no, no, tenés que trabajar nomás, y el que predica más el lomo que el púlpito, ¿no? Y estás acostumbrado a ir de casa en casa y predicar y evangelizar, pero llegas acá y tenés que... En mi caso el Señor nos dijo que yo tengo 2 manos y 2 piernas que tengo que trabajar. Entonces, imagina todas las preguntas en el momento. Ahora cuando vine para acá, el Señor me abrió puertas por un buen trabajo, pero no puedo predicar a todo el mundo acá. Recién ahora que está todo abierto, mi esposa se enferma. Entonces estamos encerrados. Pero bueno, nuestro ejemplo. ¿En qué lugar estás viviendo? Yo estoy ahora en Lucignano. Estamos más cerca de Arezzo. Claro. La perla de la Toscana. Sí. Así le dicen. Bueno, es divino, pero somos 3.500 habitantes. Así que no veo la cantidad de habitantes, sino que tengo 3.500 personas que tengo que predicar. Y si no es con, y que te están, con un están púlpito, mirando. Maximiliano, y que te están mirando los 3.500, soy el forastero. Me están mirando y la única forma de predicar con esto. Así que, bueno, nada, para añadir un poquito a lo que dice Daniel. En Italia funciona así. Lo sé perfectamente y creo que es la estrategia para llevar a cabo, sobre todo en un pueblo pequeño donde todo el mundo te conoce y donde, bueno, en Italia, lo que yo conozco, más del 90% de los pastores que conozco tienen su trabajo secular. En Italia es muy mal visto que el pastor no tenga un trabajo secular. Por eso es que nosotros aceptamos venir con medio sostén y la idea de trabajar en cualquier cosa. Yo después de ser director de escuela en Argentina y cajero en un banco, trabajé en una carpintería haciendo muebles, como ayudante de un electricista, trabajé como mozo, hice lo que pude. Después trabajé como portero de noche en un hotel, en Siena, en el hotel Montaperti, en el hotel Montaperti, que está a la salida de Siena, como quien va para Llano, Serre di Rapolano, por ahí. Apenas ingresé acá a Italia, me fui a Serre di Rapolano. Bueno, ahí hay una familia que me conoce, una familia de argentinos que me conoce. Chiavarini. Chaval, claro, el Tula. El Tula, un amigazo. Él fue uno de los que me ayudó para venir acá junto con el yerno. El yerno era de mi iglesia. Fui líder mucho tiempo de él, así que sí, los conozco bien.
Los conozco. Es más, ayer estuvieron por acá trayéndonos mercadería porque no podemos salir. Así que sí, los conozco bien. Y después nos vinimos para acá, más cerca del trabajo donde estoy yo. Yo trabajo acá. Ajá. Luchiniano. Luchiniano. Sí. Bello el lugar, bellísimo. Sí. Bueno, toda la Toscana es muy bonita. Sí, es ver. Bueno, un gusto, bueno, Daniel. Lindos testimonios, lindo igualmente. testimonio. Che, qué linda charla. A ver, otra pregunta. Se está poniendo muy animado esto. Buen día. No, ahora es pedirle el contacto porque la verdad que sí, me después te lo gustaría paso, Luis. charlar. Tenemos mucho para charlar. Yo también Después tengo interés lo coloco en el grupo. a Milano, así que, y bueno, y la idea es abrir puertas para poder tener más trabajo en la actividad, digamos. Claro. Bien. Buen día, Hugo. Buenos días, Danielita. Dale, Daniela, misionera argentina en Camerún por varios años con los pigmeos allí. Y después se tuvo que venir por cuestiones de salud y de familiares. Y aquí estamos empujando el carro todavía en Camerún. Adelante, Dani. Sí. Gracias, Pastor, por el testimonio. Creo que cada uno de los que hemos sido llamados tenemos diferentes procesos, crisis, que nos afirman en el llamado, en la convicción y en los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Pero usted está en Italia o en España, no. Bueno, Se me confunden los tantos ahí. Perdón que te interrumpa. Nosotros tuvimos el ministerio en Italia desde el 2005 al 2007 en la zona de Florencia. Y desde el 2007 en adelante en el norte, en Monza, que está donde se corre la Fórmula 1, que está al lado de Milán, en el norte. Y desde el 2017, por causa de la enfermedad de mi esposa, nos vinimos a asentarnos en la Costa del Sol, cerca de Málaga, y actualmente pastoreamos una iglesia que está en una ciudad que se llama Fuengirola. Fuengirola. Eso en el sur de España. Ah, en España. En el sur de España. Y mi pregunta es... Ah, claro. Claro, yo entré un poco tarde, pero no sabía si era Italia o España, pero la pregunta es la misma, creo que para los dos. ¿Cómo es presentar el Evangelio en una Italia o en una España, donde el Evangelio ha tenido, a través de invasiones, donde fueron a atacar y se convirtieron, donde hubieron traducciones, donde el Evangelio fue presentado, y donde hoy hay que re-evangelizar? Y usted habló de edades, por ahí dice, si uno tiene cierta edad, uno es escuchado, si tiene otra edad, es como que pasa, no tiene mucha autoridad. Y nos pasa a nosotros en África también, en algunas tribus, donde depende de la tribu, de la zona, una persona como usted, por ejemplo, un cacique lo puede llegar a escuchar. Y donde el cacique lo escuchó todo el pueblo. No hay mucha diferencia aquí. Entonces, ¿cómo es en este tiempo presente? Más, las crisis, creo que las crisis las tuvimos siempre. De una u otra manera, a mayor o menor grado, las crisis siempre las tuvimos. Yo creo que Dios, más que pasar por una prueba y una iglesia que pueda entender misiones, es el tema cómo nosotros somos probados
en todos los aspectos, en la integridad, en el llamado, en la santidad, para que el propósito de Dios pueda ser cumplido. Entonces, hoy Europa está pasando por este enfriamiento total donde hay que reevangelizar y conozco gente que también está allí y cuesta muchísimo, pero ¿de qué manera o cómo escucha un italiano o un español en este caso el evangelio, el seguir a Jesús? Escuchaba en estos días en Rusia, por ejemplo, alguien que está en Rusia que decía, si sos evangélico, decís que sos evangélico, sos sectario, pero si decís que sos católico o ortodoxo, entonces sos cristiano. Entonces, ¿cómo se presenta el evangelio en esos contextos? Bueno, mira, ojalá pudiera darte una receta. Yo creo que justamente aquí un hermano me escribe, Miriam Carrizo, me dice, Pastor, ¿por qué el argentino es rechazado cuando la Argentina en el pasado fue el hogar de miles de italianos? Porque son dos momentos históricos diferentes. La misma sensación que sentían los nativos en Argentina hace 100 años atrás es la que tienen los italianos y los españoles en este momento. El que viene de afuera, ¿a qué viene? A quitarnos lo que es nuestro. O sea, es lo normal. La verdad es que, bueno, yo creo que en todo este tiempo, todos estos años, con casi 16 años en el campo misionero, lo que yo sí puedo decir es que no sé cuál es la receta, no la sé la receta. ¿Por qué? Porque la experiencia ha sido también muy diferente, tanto en Italia como aquí, muy diferente. Noto un clima espiritual mucho más árido en Italia que aquí, que en el sur de España. Y sí, de pronto, eso que Hugo dijo al principio, de ese hombre que yo pasé durante años, todos los días enfrente de él, diciéndole buongiorno, 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 y no me saludaba, y no me saluda hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el europeo se siente invadido. Y creo sí que la receta nuestra para poder llegar es la coherencia. Es la coherencia. Ahí no valen las campañas evangelísticas, no valen la horita feliz, olvídate, ningún europeo puede dar el hijo para que vos lo lleves a jugar por ahí, jamás, nunca, olvídalo. No, no se puede. Acá los niños, por un lado, son despreciados y por otro lado son valorados por la misma persona, depende del momento en el que se encuentran. Pero en realidad yo creo que lo que nos da autoridad para poder hablar con los españoles, con los italianos, con los alemanes, es la misma cosa que nos da autoridad para hablar con un cacique en medio del África. Y que en definitiva es la única autoridad que tiene peso. Porque yo puedo, de pronto por ahí, si tengo una buena verborragia, ser escuchado por mucha gente. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que descubran quién soy. Cuando descubren quién yo soy, si no soy lo que digo ser, no solo quedo desacreditado yo, sino también mi mensaje. Esa es la cuestión. Entonces, insisto sobre el punto de ser como Cristo y buscar cada día más ser como Cristo. Esa para mí es la receta. A mí me ha dado resultado con algunas personas, con otros no. Porque en definitiva mi tarea es sembrar y regar. El crecimiento siempre lo va a dar Dios, y menos mal que lo dé Dios, porque si no yo ya estaría sintiéndome orgulloso y sería pecado. Así que mejor así. Pero no tengo una receta para decirte, Daniel. No la tengo. Bien, no, pero semejante receta, ¿no? Ser. Y eso no se aprende en los libros ni en los seminarios, eso se aprende en la vida diaria, en la comunión íntima con Dios y en la práctica, ¿no?
Bien, Daniel, escúchame, son 10 y 13, 10:30, tenemos que cortar, todavía tenemos 17 minutos. Y me gustaría que hables un poquito de la COEN. Esto para que se vayan preparando los que quieren ir a Italia o que tienen contactos en Italia con todo el tema legal. Contame esto de la COEN y con el pastor Toco y todo lo demás. Un segundito mira, el tema de la COEN es bastante, allá por el 2009, 2010. Yo hace poquito que había llegado a Milán, pero siempre he tenido una característica desde antes de mi salida al campo misionero. Precisamente yo no quería salir al campo misionero sin una iglesia que me cuidara las espaldas, sin un pastor al cual yo le pudiera llamar por teléfono, que estuviera en Argentina o que estuviera en Italia, pero en definitiva alguien a quien yo pudiera mirar desde la perspectiva de es como un padre para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque veo que hay un montón de apóstoles, pero muy pocos padres. ¿Sí? Y cuando yo llegué a Milán, identifiqué en Ricardo Tocco un padre, un hombre que me podía ayudar, que me podía acompañar. Aquí pregunto a un hermano qué es la COEN. La COEN es la Conferencia Evangélica Nacional. Es un grupo de iglesias de diferentes denominaciones. La gran mayoría somos llamados... En Italia existe, para hablar de la iglesia, se conocen las iglesias denominacionales, bautistas, metodistas. Esas son las iglesias luteranas, son iglesias que están bajo una denominación. ¿Sí? Las demás iglesias, de que no pertenecen a una denominación, se llaman iglesias libres. ¿Sí? Es decir, iglesias totalmente independientes. Lo cual, obviamente, la iglesia que yo pastoreo en Monza es una iglesia independiente. Y yo hago parte de la COEN. La COEN es un derivado, por así decir, porque uno de los problemas muy serios que enfrentamos como iglesia en Italia es la relación que la iglesia establece con el Estado. Y la verdad es que las iglesias que están dentro de una denominación, ellos tienen trato con el Estado. Pero la mayoría de las iglesias no tienen ese trato con el Estado porque no hay un ente jurídico que las reúna. Con esa idea empezamos en el 2009 la COEL, con la L al final, que es la Conferencia Evangélica de la Lombardía, que es la región donde está Milán. Y bueno, después de 2 meses prácticamente, 2 años, perdón, 2 años de trabajar en la COEL, yo le insistí mucho al pastor Tocco, gracias al Señor, con el paso de los tiempos, nos hemos hecho muy amigos, muy, pero muy amigos. Y yo le insistí mucho para que él se dedicara específicamente a esto y pensar en una organización a nivel nacional, motivo por el cual desde el 2010, 2011, por ahí, la COEL se transformó en COEN y hoy es una entidad que tiene su representación delante del gobierno italiano. Mi hijo Samuel, por ejemplo, en Italia es muy difícil. En los últimos 10 años creo que fueron reconocidos, pero no sé, creo que 5 o 6 ministros de culto en Italia, ministro de culto reconocido por el Estado italiano. O sea, no es ministro de culto reconocido por la Asociación Bautista, no, por el Estado italiano, que tiene todo un alcance mucho más allá de que simplemente puede oficiar un matrimonio. Es un servidor público reconocido por el Estado italiano. Bueno, mi hijo Samuel, como yo me vine para Italia, mi hijo Samuel, él es ministro de culto reconocido por el Estado italiano y lo obtuvo a través de la COEN. Esa es la cuestión. La COEN lo que hace por ejemplo, hay esto, por ejemplo, un pastor solo no puede pedir ser reconocido como ministro de culto. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero
de trámites que se deben hacer y que ningún pastor lo sabe. La COEN sí lo sabe. Mejor dicho, el pastor Toco lo sabe, porque él es el corazón de la COEN. Nosotros estamos ahí acompañando, salimos en la foto con él, pero el que sabe es él, ¿sí? Y en realidad, por ejemplo, las municipalidades, que en Italia se llaman comune, el comune tiene por ley dar el 8% de las obras de urbanística para las asociaciones religiosas. ¿Qué implica esto? Que si yo soy una asociación religiosa, le puedo pedir al comune que lo que se pagó durante el año de tasas para edificios, de eso el 8% me lo tiene que dar a mí. Y nosotros, gracias a eso, en el año 2018, recibimos 18.000 euros del común de Monza, con lo que compramos un equipo fotovoltaico, compramos 2 aire acondicionados, compramos una batería para la iglesia, no me acuerdo qué otras cosas más, pero 18.000 euros recibimos de parte del común. Yo no lo habría podido hacer. ¿Por qué? Porque hay que conocer mucho de leyes para eso. Y el que conoce eso es el pastor Toco, y es el que es el pulmón de la COEN. Bueno, yo estoy en el consejo directivo nada más. Muy bueno. La verdad sí, esto es, como queda grabado, justamente la idea es que se lo voy a pasar a todos los contactos que tengo en Italia para que busquen asesoramiento y vos lo puedas conectar con el pastor Toco, o vos mismo le das la introducción como... Claro, claro. Hay cosas que yo los voy a poder orientar, sin duda. Sin duda que yo los voy a poder orientar. Pero, como se dice en Italia, ¿no? El succo de la fruta, el pastor Toco. El pastor Toco es italiano. Italiano. No, y muy reconocido en Milán. Sí. Muy reconocido en Milán. Sí, sí, es un hombre que ha estado presentando el proyecto de la COEN en las Naciones Unidas, en Suiza, con eso te digo todo. Ah, bien, alta escuela entonces. Sí, es un señor. Bien, yo me acuerdo lo único del pastor Toco, que vos me habías dado el contacto, yo no me acuerdo por qué tema era, yo lo llamé, y claro, un hombre muy ocupado, al final lo encontré, me responde, Bien. y lo llamaba de Argentina, y me felicitó por cómo hablaba italiano. Bueno, digo, uy, si los demás latinos hablan peor que yo, digo, uy, mamma mía. bueno, ese es un tema que, bueno, no lo hemos hablado, no da el tiempo. Dale, cortito, nos quedan 10 minutos, estaría muy bueno este tema del idioma. El tema del idioma es vital, es decir, a veces no lo tomamos en cuenta, y yo veo, por ejemplo, que una de las cosas que a mí personalmente me fue de enorme bendición a nivel ministerial en Italia, es que yo llegué a Italia y lo primero que, o sea, yo había estudiado en Argentina un año antes de venir el italiano. Segundo, desde el primer día que nosotros empezamos a compartir con la gente, compartíamos en italiano. Las canciones de la iglesia hasta el día de hoy son en italiano. Hay latinos que se fueron de nuestra iglesia porque nosotros no tenemos los cultos en español. ¿Por qué? Porque en Italia hay un montón de iglesias que tienen culto en español. Y yo me siento mucho más cómodo predicando en español que en italiano, ni hablar. Pero si yo voy a Italia, yo tengo que hablar italiano. Si quiero que los pastores italianos me acepten, yo tengo que hablar italiano. Porque si no, lo que estoy haciendo es creando un gueto sudamericano dentro de Italia. Así lo dicen los pastores italianos. Entonces, buena parte de nuestra comprensión de la misionología es adaptarnos a la cultura. Yo estuve acostumbrado siempre a tener los cultos el domingo por la tarde, a las 7 de la tarde. Toda mi vida fue así. Llegué a Italia y me dijeron, no, acá la gente está acostumbrada al domingo a la mañana. Y me adapté al domingo a la mañana, porque voy a ir al cielo igual si tengo el culto a la mañana o a la tarde. Entonces yo me tengo que adaptar a lo que la cultura me pide. Y la iglesia, particularmente en Italia, el pastor italiano es muy celoso de que
los extranjeros que llegan no vengan a crear divisiones en la iglesia. Ese es el tema. Entonces... Sí. Demasiadas divisiones ya tienen como para que Claro. vayamos a llevar más. Bueno, sí, esa fue siempre mi comprensión del tiempo que viví en Italia, tratando de entender. Yo sé bien que no es fácil para un latino, digamos, ponerse bajo las órdenes tal vez de un pastor italiano, pero pienso que para aprender puede llegar a ser muy, pero muy útil. Sí, sin duda, sin duda. Y después uno quiere abrir una iglesia e irse lejos de ahí. Claro, yo ahora, creo que una de las cosas, nosotros estudiamos en Argentina en la Academia Dante Alighieri, en San Francisco. Ahí estudiamos mi esposa, yo y mis 3 hijos, los 5 estudiamos. Mis hijos llegaron a Italia, a pesar de que vivimos 5 meses en Brasil antes de ir a Italia, teníamos un lío en la cabeza los primeros días porque tenemos 3 lenguas, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo me recuerdo que el primer año que yo estuve en Italia, yo tenía una Biblia en italiano y dejé de leer la Biblia en español por un año. Aprendí a orar en italiano, leyendo los salmos en italiano. ¿Por qué? Y porque el domingo tenía que enfrentar a la congregación a hablar en italiano. O sea, es decir, para mí, y eso fue realmente, los pastores italianos mucho me lo han dicho, una de las cosas que valoramos en tu ministerio es que no viniste con la idea de decir yo acá voy a hacer lo que quiero, sino que viniste a sumar lo que nosotros ya estábamos haciendo. Amén. Esa es una puerta enorme, esa es la cuestión. No vengo a pisarle los tobillos a nadie, vengo a ponerme al lado y cuando me hagan el hueco, entonces yo me meto. Amén. Si no, me quedo donde estoy. Y esperando que Dios abra la puerta. Esa es la cuestión. Amén. Los dialectos, bueno, acá hay un hermano que escribió, y los dialectos en Italia son de terror, pero por eso es importante hablar el italiano. Aprender el italiano en una academia antes de venir. Antes de venir. Recuerdo un hermano argentino... Todos los italianos hablan italiano, no pasa como en otros países que... No. En Sicilia un poco, al sur, pero muy poco. Fundamentalmente la gente ya mayor, pero los jóvenes no, todos hablan italiano. Exacto. Sí. Bien, porque la escuela es en italiano, así que todos los jóvenes hablan italiano. No, eso ya... Bien. Bueno, Daniel, yo quería agradecerte realmente por este tiempo, y bueno, yo después voy a colocar tu WhatsApp en el grupo. Ya lo puse yo, Hugo, ya lo puse yo. Bien, perfecto. Para los que se quieran comunicar, vamos sumando. Siempre es bueno tener un amigo ya con experiencia en el campo misionero, y más que por los consejos, y también también que nos pueda llegar a abrir un montón de puertas, porque ya hay un derecho de piso, como decimos en Argentina, un derecho de piso pagado, y eso se valora muchísimo. Bien, no sé si queda alguna última preguntita más, que alguien se quedó en la garganta con alguna pregunta. Si no, le voy a pedir a Daniela que ya nos despida con una oración, pero ¿alguna última preguntita? Quedan 3 minutos todavía, así que ¿alguna pregunta? ¿Nadie? No sé si Nori, me parece que Nori es la esposa de Mario, ¿verdad? Muy bien. No, de Ángel. Ángel. Sí. Dale, Nori. No, la que puso es Daniela, que me puso feliz día. Pero una bendición haber oído al pastor, porque bueno, Ángel me contó, pero ahora lo escuché de primera mano, así que ha sido una bendición para mí. Y bueno, y estamos orando para alcanzar los planes de Dios, y ojalá sea fue Girola. Lo que podamos ayudar, acá estamos, madre. Nosotros queremos. Gracias. Queremos ayudar.
al que desee podamos dar una mano para que venga. Y hay un hermano que me escribió recién en el WhatsApp, con total libertad, escriban. No digo que voy a tener todo el tiempo del mundo para todo, pero voy a tratar de hacerme el hueco, porque sé lo que es estar del otro lado y la verdad es que no me gustó que no me atendieran. Claro. Lógicamente. Bueno, y así como hicimos el sábado pasado también con la familia Mesa, que estuvieron en la India y en, y en Sri Lanka, a los que quieran podemos tal vez armar un pequeño grupito, entonces con preguntas bien específicas, entonces tomamos un día, una hora, y alguien coloca un Zoom, le preguntamos a Pablo, él siempre tiene un Zoom disponible, abierto por mucho tiempo. Y no sé si vos, Daniel, tenés algún Zoom tuyo de estos que puede ser más de 40 minutos. Sí, yo tengo uno. Bien, perfecto. Ya tenemos el Zoom entonces. Es cuestión de buscar un grupo, me escriben y decimos, bueno, me gustaría, armamos un día, una hora y listo. Bien, entonces, Daniela, ¿querés despedirnos entre nosotros del Señor, o nos despedimos porque está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿De cuándo nos vamos a despedir? Pero nos despedimos entre nosotros con una palabra de oración. Dale, Dani. Gracias, Jesús. Bueno, Señor, te alabamos, te bendecimos. Queremos agradecerte, Señor, por cada uno de estos testimonios, Señor, que escuchamos, Señor, de cómo Amén. vos obrás en nuestras vidas, en el llamado que vos tenés para con nosotros. Señor, reconociendo que no son nuestros tiempos, que son tus tiempos, Señor. Y que en esos tiempos establecidos por ti, Señor, vos vas trabajando nuestra vida, nuestro carácter, ordenando todas las cosas, aún aquellas cosas que parecen puertas cerradas, Señor. No se hacen en nuestra fuerza y en nuestra manera y en nuestro tiempo, sino que se lo hacen en tus tiempos, Señor. Amén. Y vos tenés, Señor, las iglesias, la economía, Señor, vos tenés las personas, Señor, indicada para que podamos hacer tu trabajo, porque no se trata de nosotros, se trata de ti, Señor. Señor, que este tiempo, Señor, vos puedas seguir mostrando estrategias de cómo alcanzar, Señor, a aquellos, Señor, para que te sigan a ti, Señor. Para que no sean cristianos, sino que sean seguidores tuyos. Y que podamos, junto a ti, Señor, hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. Que este tiempo, Señor, uses nuestras vidas como canal de bendición, Señor, para ser testimonio de ti, Señor. Poder ser estas cartas abiertas, que te vean a ti, Señor, que te escuchen a ti, Señor. Y en medio de este tiempo, Señor, de esta pandemia, Señor, realmente queremos ser de testimonio no solamente a nuestros hermanos, sino queremos ser testimonio, Señor, en el gobierno que estamos en cada lugar, Señor, en las instituciones, Señor, en cada paso que damos. Señor, como decía el hermano, Señor, esto de ser como tú lo fuiste, rompiendo aquellas estructuras, Señor, que muchas veces la gente tiene, Señor, pero que no es tu método, Señor, sino demostrarnos realmente cómo somos, para que realmente te puedan ver a vos en nuestras vidas. Señor, reflejar, Señor, quién sos vos, lo que vos viniste a hacer cuando descendiste a la tierra, Señor, a establecer tu reino, Señor. Y queremos seguir, Señor, a través de tu ayuda, de tu guía, Señor, seguir haciendo conocer tu reino, Señor. Gracias por la vida del pastor Daniel, Señor. Gracias por lo que vos estás haciendo en su vida, en su matrimonio, Señor. En aquellas puertas que has abierto, en aquellas que has cerrado, en aquellas, Señor, en las cuales están dando fruto, Señor, y fruto en abundancia.
Señor, lo bendecimos, bendecimos su familia, sus ministerios, y bendecimos esta nación que le ha abierto las puertas, Señor, para que realmente tu nombre sea conocido, Señor. Gracias por esta mañana y por esta comunicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias, Daniel, gracias a todos. Gracias, Martín, que nos ayudó ahí con la parte técnica. Y bueno, yo ahora coloco también otra vez el WhatsApp, y si quieren armar un grupito, escríbanme y ahí buscamos un día y una hora. De acuerdo. Adela Sosa, Dios te bendiga. Después escribime, Adela, te pasé allí mi teléfono. Gracias, gracias a todos. Gracias. Dios los bendiga a todos. Y el Señor no fue por casualidad lo